Hebreos 4:12. ¿Ya? ¿Ok? Don Ángelo. Bueno, démosle con lo que tenemos a mano. Cada palabra de Dios tiene poder, tiene vida. La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o malos. Nada de lo que Dios ha creado puede esconderse de Él, pues Dios puede verlo todo con claridad y ante Él seremos responsables de todo lo que hemos hecho. Creo que no hay nada más tremendo o terrible en realidad para nosotros, en particular para uno mismo, cuando Dios nos tiene que enfrentar a la verdad, pero no nuestra, sino a la verdad de Él. Y la verdad de Él es cómo Él nos ve a nosotros. Ahí en la versión que usted tiene dice que estamos desnudos delante de Él. Entonces, el verso que vamos a ver hoy día, bueno, son varios versos, pero los vamos a ir viendo de a poco. Es uno de los versos, de alguna manera, más radicales que hay, al punto que hay personas que para no hacerlos ver tan radical, han dado explicaciones o han tratado de disuadir, si pudiéramos llamar así, a las personas de lo que dice el texto. Porque el texto, Jesús, son palabras de Jesús. Algunos dicen que son las palabras más difíciles a las cuales nos podamos enfrentar. Y dice el 27 del capítulo 6 de Lucas, escuchen bien lo que tengo que decirle. Amen a sus enemigos, traten bien a aquellos a quienes los maltratan, a quienes los insulten, respóndale con buenas palabras. Si alguien los rechaza, oren por esa persona. Si alguien le da una bofetada en una mejilla, pídanle que les pegue en la otra. Si alguien quiere quitarle el abrigo, deja también la camisa. Si alguien les pide algo, dénselo. Si alguien les quita algo, no le pidan que lo devuelva. Traten a los demás como les gustaría que los demás los trataran a ustedes. Si solo aman a la gente que los ama, no hacen nada extraordinario. Hasta los pecadores hacen eso. Y si solo tratan bien a la gente que los trata bien, tampoco hacen nada extraordinario. Hasta los pecadores hacen eso. Si ustedes le prestan algo, solo a los que pueden también darles algo, no hacen nada que merezca ser premiado. Los pecadores también se prestan unos a otros esperando recibir muchas ganancias. Amen a sus enemigos, hagan el bien, presten sin esperar nada a cambio. Si lo hacen, el Dios Altísimo le dará un gran premio y serán sus hijos. Dios es bueno hasta con la gente mala y desagradecida. Ustedes deben ser compasivos con todas las personas, así como Dios su Padre es compasivo con todos. Vuelvo a reiterar, creo que es tremendo cuando Dios te enfrenta a cosas de esta naturaleza. En lo particular, acaba de sucederme algo. Algunos vieron a este joven que viene de vez en cuando para acá, que más de alguna vez, bueno, ha salido con pizza, ha salido con café, y la pizza a veces se la ha tirado a los bomberos, la última vez ha garabateado a personas. Y eso puede ser para uno suficiente como para negarle el paso. Pero eso es para uno como persona. Por eso digo que es tremendo cuando Dios te tiene que enfrentar a la verdad, a tu verdad. Que yo, bueno, tampoco me quiero justificar. Siempre lo he dicho, nunca me he presentado como un ser espiritual o como un ser que sea... tengo mis dramas y tengo mis problemas. Con ese joven tengo mis dramas y mis problemas en realidad. Y creo que tengo que pedir perdón a Dios, a lo mejor a ustedes, por mi posición con respecto a él. Porque como le digo, hasta garabato de repente no me ha dado a mí, no solo a mí, a más de algunos aquí. Pero reitero, eso no me exime. Así que voy a cerrar la Biblia, voy a ir a mi casa y voy a renunciar. Porque no me exime en realidad. Y de verdad, reitero,
hay personas que dicen que lo que dice el escritor aquí, los comentaristas en particular, que hay que buscar lo bueno en las personas. Y eso bueno que tú buscas en las personas es lo que hay que amar. Pero yo leo el texto y el texto no dice eso. No dice que yo busque algo bueno. Ahora, esto es tremendamente tremendo, es interesante, es importante. En el entorno en que lo está haciendo Jesús no es algo menor. Fue radical, pero más que ninguna otra cosa por la interpretación y la forma que le habían dado los judíos y los fariseos a esto. Acuérdate que Jesús tuvo que presentar una parábola en un momento determinado cuando uno vino y le dijo, ¿y cuál es mi prójimo? Como tratando de justificarse, y él le puso la parábola, ¿acuerdan? De que la última persona, que era un samaritano, una persona de la que no se esperaba nada. Entonces, qué tremendo que a veces ocurra esto. Nunca me voy a olvidar cuando éramos más jóvenes y hacíamos conciertos y andábamos con los equipos al hombro. Hoy día hay camionetas y autos, y andábamos con los equipos al hombro literalmente, arrendando camionetas desvencijadas, tanques se desarmaban. Y andábamos haciendo conciertos y cosas de esa naturaleza. Y me acuerdo que teníamos una banda, había una banda de aquí que era la banda de Sacrifice, creo que se llamaba en su momento, que era un poco la antelación a Mesías. No sé si algunos se acordarán. Y tocábamos con una banda que se llamaba Revolver, que eran unos jóvenes de la Asamblea de Dios. Y uno de los jóvenes, el menor me parece que era, cuando conversábamos, una de las cosas primeras que me dijo, me acuerdo que fue para sorpresa mía, que a él toda la vida le habían dicho que la gente de afuera era mala. Ahora, sin lugar a dudas, ya, pero tampoco afuera todos son malos. Pero más allá, ¿a dónde voy? Que él sí se sorprendió con que afuera había gente más buena que la que había adentro. Al menos esa es la relación que él había tenido. Que afuera se había encontrado con amigos más leales, más fieles que dentro de la iglesia. Entonces, creo que eso es una tragedia en realidad. Si uno lo mira de esa manera, es una tragedia. Y realmente tenemos que arrepentirnos y pedirle perdón a Dios si eso es así. ¿Por qué? Porque estas personas, particularmente los fariseos y los judíos, yo les he dicho, ellos veían al gentil particularmente. Acuérdense que el samaritano era un poco familia. Los samaritanos nacen de cuando vienen los asirios a atacar al reino de Israel, y los asirios tenían como parte fundamental de la forma de trabajo era mezclar las razas. Es como llegar a una viña y si ya vamos a la viña, vamos a traer peruanos, bolivianos, colombianos, toda la mayor cantidad de raza para que la raza viña marina se diluyera. Entonces en eso ocurren los samaritanos. Pero si aún así, si uno lo piensa, recuerden que Jesús, para poder hablar con la mujer samaritana, tuvo que hacer algo que de alguna manera no era bien visto. Porque el judío bueno, ese cristiano bueno, daba la vuelta. No pasaba por Samaria, pero él pasó por Samaria. Entonces, ellos pensaban que el samaritano, el gentil, ya lo hemos dicho, para ellos el gentil existía exclusivamente como leña para que el infierno no se apagara. Entonces Dios nos creó a nosotros para echarnos por montón al infierno, así el infierno siempre estuviera calentito. Para eso, según ellos, creó Dios a los gentiles. Y los samaritanos ya saben. Entonces, que Jesús venga ahora a decirles esto. Porque reitero, dice, escuchen bien lo que tengo que decirles. Amen a sus enemigos. Traten bien a quienes les maltraten, a quienes los insulten. Respóndanle con buenas palabras. Esto es como algo ilógico, ¿no? ¿No es ilógico?
Digamos, ¿cómo es posible que me pidan a mí? O si no, es como que yo le dijera a alguien, pero ¿no te das cuenta lo que me hace? Como yo tratando de disuadir a alguien de que lo que yo tengo que hacer es lo que yo pienso, porque no, lo otro está mal. Esto, de alguna manera, es como alguien decía, esa lucha que se tiene a veces entre lo lógico, por llamarlo así, lo que te pueda decir la mente y lo que te pueda decir, en este caso, la palabra o alguien. Porque la mente, ¿saben cómo es? Yo no sé, a los que manejan le ha pasado esto. A mí me ha pasado más de alguna vez. Que de repente hay un carabinero dirigiendo el tránsito, pero el semáforo está bien. Y el semáforo está en verde, está en roja. Y el carabinero te dice, y tú dices, pero ¿qué hago? Mi mente me dice una cosa, pero la lógica, porque el carabinero, que de alguna manera está representando al semáforo que ha perdido su autoridad, a uno le cuesta hacer eso, es como lo natural. Pero ¿sabes lo alucinante de todo esto? Vuelvo a reiterar, yo le doy gracias a Dios por lo que me acaba de suceder en realidad, porque me pone la realidad clara de lo que soy, de lo que todavía me cuesta, de que no soy una persona fácil. No dicen ahí, soy una persona difícil, pero bueno, Dios está trabajando en mí tanto como en ustedes, ¿ya? ¿Está bien? ¿Amén? Ay, qué bueno, me alegro. Fueron re pocos los que dijeron amén, pero... Pero entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que aquí, vuelvo a reiterar, el Señor Jesús de sus propios labios le va a compartir a estas personas algo que para ellos seguramente es totalmente difícil y radical, porque de verdad es radical. Y vuelvo a reiterar lo que algunos dicen, pero el texto no dice eso. ¿Qué es lo que está hablando aquí? Lo que está hablando de algo sustancial y de donde debemos partir tú y yo realmente, que es en el amor de Dios. A mí me gusta nuestro Señor, me encanta cómo nos enseña a nosotros al menos. Creo que una vez más lo voy a decir, somos tremendamente responsables. Vamos a llegar al cielo y nos van a poner en otra lista, en otra fila. No nos van a poner en esa fila que entran todos, nos van a poner en otra fila. Y usted esperen, a usted lo vamos a escudriñar un poco más. A usted le vamos a hacer un poco más de preguntas. Es como cuando tú llegas allá al aeropuerto y te van a poner allí. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué digo esto? Porque si yo leo el texto, lo último que dice el texto habla acerca de que tenemos el texto que leía en Hebreos, por favor, hablaba acerca, lo voy a leer de nuevo. Hebreos 4, 12. Cada palabra que Dios pronuncie tiene poder, tiene vida. La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o malos. Nada de lo que Dios ha creado puede esconderse de nosotros, pues Dios puede verlo con toda claridad y ante Él seremos responsables de todo lo que hemos hecho. Lo que estamos los miércoles, hemos estado parándonos los miércoles un poco en esto, en la responsabilidad, y yo les hablaba acerca de eso, de que Dios, lamentablemente, para disguste de algunos, ¿no es cierto? El cielo, cuando lleguemos al cielo, Dios nos va a llamar y va a probar nuestras obras. Si el cielo no fuera un regalo, mucha gente no entraría al cielo. Pero como es un regalo, muchos van a entrar al cielo. Pero cuando pasen a ese tribunal de Cristo, o como dice Romano, para dar cuenta de Dios ante sí, de ese lugar van a salir sin nada. Ya hablábamos de las coronas. Hablábamos del deseo que Dios tiene en su corazón, porque Dios tiene deseos para nosotros. Como por ejemplo el texto que se leyó en su momento, que cuando dice, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes. ¿Para qué? Para que ninguno tome tu corona. O lo que dice Santiago, resiste la tentación para que recibas la corona de la vida. O Pablo cuando dice, me espera la corona de justicia.
Nosotros debiéramos ser personas que debiéramos anhelar esas cosas. No debiéramos darnos lo mismo. Nosotros debiéramos querer llegar al cielo para hacerlo como lo hace la iglesia en Apocalipsis 5, que se saca sus coronas y ¿dónde las coloca? A los pies de Jesucristo. Entonces, no se trata simplemente de echarle para adelante, se trata de verdad de que seamos consecuentes, vuelvo a reiterar, con lo que Dios dice. Por favor, esto es muy importante. Hay un texto que yo he leído en algún momento en el Antiguo Testamento, donde el Señor es tremendamente duro y dice, en este caso podría decirme a mí, ¿qué tienes tú que tomar tu palabra en mi boca si haces lo que tú hiciste recién? ¿O qué tienes que tú tomar tu palabra en mi boca si ves al ladrón o ves a quien sea y tú corres con él como si nada? A Dios sí le importa nuestra vida, sí le importa lo que hacemos con ella y sí quiere que hagamos de ella algo productivo. Por eso la Biblia siempre está hablando que no demos lugar a la carne. Por eso nos dice claramente que debemos negarnos a nosotros mismos. Que aunque mi ser me diga esto, lo que sea, mi ser espiritual tiene que ser mayor para acallar a ese que yo le llamo, ¿cómo le llamo? Infeliz, desgraciado, porque de verdad ese infeliz o ese desgraciado nos lleva a hacer cosas que realmente nos duelen mundo, porque luego nos vamos de lo que hemos hecho y si alguno de nosotros tiene el Espíritu de Dios y todos lo tenemos, el Espíritu nos redarguye en forma inmediata y nos sentimos pésimos, como yo me sentí pésimo. Entonces, por eso es tan importante esto de tener en claro esto, de saber que tenemos que partir primero. Dios quiere hacerte mención de algo, y esto es significativo de lo más sencillo, porque lo que Dios quiere que tú hagas y yo haga es lo que Él ha hecho con nosotros. Esto es así de simple. Otro ejemplo, un hombre debía una cantidad impagable. Lo fueron a buscar, lo que traía como consecuencia no solo que lo iban a meter detenido, le iban a vender sus propiedades, sus hijos, sus hijas, porque así era en ese tiempo. Y él pidió misericordia. Su deuda, vuelvo a reiterar, era impagable. Y su amo, ¿qué es lo que encontró? Misericordia. Dijo, está bien. Pero este individuo, vamos a decirlo igual como antes, salió y se encontró con alguien que le adeudaba a él. Pero la deuda que tenía con él era una ridiculez. Pero este no usó la misma forma, ni hizo lo mismo. ¿Qué es lo que hizo? Cumplió la ley. La ley. Y lo metió preso. Le vendieron los cabros chicos. Pero alguien fue y le dijo al amo. Hay algo bien interesante con esto. ¿Usted ha leído Apocalipsis 12? ¿Quién sube delante del trono de Dios siempre? ¿Quién sube? Alguien que me lo diga. El adversario. ¿A qué creen que sube? ¿A qué? A ridiculizar a Jesús. Por él, por ella, por él. Eso es lo que él hace. Entonces, cuando Dios nos habla y nos dice, es porque es de verdad. Yo me imagino a Jesús en el cielo colocando sus manos e interviniendo por nosotros. Porque es nuestro abogado. Pero eso no significa que no le pueda causar dolor o tristeza cuando se nos puede acusar con razón. Entonces, por eso aquí hay que partir desde allí. Dios, ya lo hemos dicho siempre, Dios ama. El pueblo de Israel, que es el pueblo que hemos estado mirando, a pesar de las abominaciones que ellos hacían, ustedes lo han visto conmigo. Los brazos de Jehová, ¿cómo estaban? Siempre abiertos. Siempre los estaba llamando hacia el arrepentimiento, siempre. Lo único que le pedía a ellos era que estuvieran a cuenta. Nada más.
Demos a cuenta, ahí hay un texto anterior que habla de la pobreza y que lo que más así pedía es que realmente se preocuparan por aquellas personas que estaban desvalidas, ¿no es cierto?, producto de su situación, que no tenían seguros, ya no tenían esposo, no tenían mamá o no tenían papá. Entonces habían huérfanos y viudas, y se le pide, porque esa era una demostración realmente del arrepentimiento genuino y verdadero al preocuparse de los demás. Entonces, lo tremendo de esto es que estas personas, vuelvo a reiterarle, Dios que los ama, ¿no es cierto?, y demostrarles ese amor. Ellos no cambiaron, ellos lamentablemente siguieron en sus cosas. Con respecto a nosotros, para amarnos, Dios no esperó que cambiáramos. A ninguno de nosotros, cuando vinimos a Jesús, nos dio la vuelta. Dijo, para. ¿Sabes qué? Anda primero y lávate, no sé, pues límpiate. Ninguno. Yo siempre pongo el ejemplo, para mí más maravilloso que hay en el Antiguo Testamento, tan gráfico, porque yo me he sentido así, o me sentí así, que es cuando está Jesús y al otro lado está Satanás, y en el medio, ¿quién está? Josué, el sumo sacerdote del libro de Josué o de Ageo, Zacarías, y dice que él está lleno ¿de qué? De vestiduras viles. Satanás estaba ahí para mostrar que sí, pero ¿qué hizo Jesús? Quítenle esas vestiduras viles y pónganle ¿qué? Una mitra limpia, blanca, resplandeciente, lo que nos van a poner cuando nos casemos con Jesús y nos entremos al reino milenial. Entonces, de eso se trata un poco todo esto. Entonces, Dios dice que nosotros amamos a Dios. ¿Pero por qué amamos a Dios? Porque Él nos amó primero. Entonces, hay que recapitular en hartas cosas en realidad. La Biblia dice que nosotros éramos enemigos de Él. Fíjense que aquí le está diciéndoles a ellos, amen a sus enemigos. Y dicen, pero ¿cómo es posible? Y Dios dice, para. ¿Se acuerdan de nuestra relación o no? ¿Cómo era nuestra relación? Tú y yo, dice Dios. ¿Tú me buscabas? Mentiroso. La Biblia dice que ninguno buscaba a Dios. Pero dice que a pesar de que éramos enemigos, ¿qué hizo? Nos reconcilió con el Padre. ¿A través de qué? Entonces, ¿saben? Alguien decía esto y me encantaba. Me reí tanto. Decía de un esposo, típico esposo que uno ha visto esposos así. Me acuerdo uno en particular que se armó un tremendo lío. Pero bueno. Este esposo dice que ya no quería estar con su mujer. Así que fue el consejero. Y le dijo, ya, está bien, pero dime, ¿qué pasó? ¿Te engañó? Porque bíblicamente... No. Y entonces, no, es que no, sí, no quiero estar con ella. No la aguanto ya, por decir así. Y el consejero empezó a llevarlo por la escritura y le dijo, bueno, vive al lado de ella. ¿Y por qué? Bueno, primero le dijo, mira, primero que nada, la Biblia dice, esposos, amen a sus esposas. Es una orden. ¿Sabe que a la mujer no le dice que ame a su esposo? ¿No hay un texto? A lo mejor le dice, aguántalo, sopórtalo. No lo sé. Pero no hay un texto, dice al hombre, dice, ama a tu mujer, ama. Entonces él dice, no, porque ya no la aguanto yo. Entonces él dice, anda a vivirte al lado. ¿Pero para qué? Porque la Biblia dice que tienes que amar ¿a quién? A tu prójimo. No, pero es que ya no es solo vivir, es que en realidad ya la odio. Es mi enemiga. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Ama a quién? ¿Sabes lo que hizo, no? Buscar otro consejero. A veces a la gente no le gusta esto. No le gusta o no nos gusta que nos digan las cosas. Pero necesitamos oírlo. Usted tiene que ser un buen hombre y una buena mujer. Por eso reitero lo que dije en la escritura del Antiguo Testamento, cuando dice, cuando tú veas a alguien hacer cosas que no corresponden, tú no puedes caminar con él como si nada. Hoy todo happy, todo está bien, como lo decía el libro de Ezequiel, que todo está bien. No está bien.
No está bien, hay cosas que están malas. Y esas cosas hay que hacérselas saber. Como dice el libro de Gálatas, si tú eres espiritual y ves a alguien caer en pecado, ¿qué hay que hacer con él? Ir y compartirle. Ahora, también dice, entendiendo que un día te puede pasar a ti y que yo lo que voy a necesitar es que alguien me dé la mano. Ahora, si la persona no quiere, y ahí hay una serie de otras cosas, pero uno tiene que tener el cuidado de esto. Pero vuelvo a reiterar, el amor de Dios debe primar primero en nosotros. Quiero ir viendo textos, por favor. Quiero que ojalá esos textos quemen en sus corazones y en sus mentes. Capítulo 5, verso 10 del libro de Romanos. Vamos a leer desde el 8. Pero Dios nos demostró su gran amor al enviar a Jesucristo a morir por nosotros, a pesar de que nosotros todavía éramos pecadores. Si Dios nos declaró inocentes por medio de la muerte de Cristo, con mayor razón, gracias a Cristo nos librará del castigo final. Si cuando todavía éramos sus enemigos, Dios hizo las paces con nosotros por medio de la muerte de su Hijo, con mayor razón nos salvará ahora que su Hijo vive y que nosotros estamos en paz con Dios. Entonces, aquí ya establece esa verdad. Colosenses 3, me encanta esto. Me encanta porque muchos piensan, es como cuando Juan les dice en sus cartas, no en el Evangelio, os escribo un mandamiento nuevo. Pero perdón, no es nuevo, es viejo ya. ¿Qué es? Que os améis unos a otros. Ahora, pero el amor interesante, el amor hace el bien, el amor hace el bien. No lo entendamos el amor como permitir que cosas sucedan, no que el amor, no. El amor hace el bien. Si tú ves a alguien hacer algo incorrecto y no le dices nada, tú no le estás amando. Tú no le estás amando y sácate de la cabeza de cualquier cosa que puedas. Tú no lo estás amando porque tú le estás permitiendo que haga lo que no debe hacer. Dice, Dios le dio nueva vida, pues lo resucitó juntamente con Cristo. Por eso dediquen su vida a hacer lo que a Dios le agrada. Piensen en las cosas del cielo, donde Cristo gobierna a la derecha de Dios. No piensen en las cosas de este mundo, pues ustedes han muerto para el mundo y ahora por medio de Cristo Dios les ha dado la vida verdadera. Cuando Cristo venga, ustedes también estarán con Él y compartirán su gloriosa presencia. Por eso den muerte a todos sus malos deseos, no tengan relaciones sexuales prohibidas, no sean indecentes, dominen sus malos deseos, no busquen amontonar dinero, pues es lo mismo que adorar a dioses falsos. Todo esto hace que Dios se enoje con los desobedientes. Ustedes mismos se comportaban así antes de conocer a Cristo, pero ahora tienen que dejar también todo esto. No se enojen, no busquen hacer el mal a otros, no ofendan a Dios, ni insulten a sus semejantes, ni se mientan unos a otros, pues ustedes ya han dejado la vida de pecado y ahora viven de manera diferente. En realidad ustedes son personas nuevas, que cada vez se parecen más a Dios, su creador, cada vez lo conocen mejor. Por eso ya no importa si alguien es judío o no, si está circuncidado o no, tampoco tiene importancia si pertenece a un pueblo desarrollado o poco desarrollado, si es esclavo o libre. Lo que importa es Cristo, lo es todo y en todo. Dios los ama mucho a ustedes y los ha elegido para que formen parte de su pueblo. Por eso vivan como se espera de ustedes, punto y coma. Y llegamos al asunto. Amen a los demás. Aquí ya ni siquiera dice al prójimo, a los demás, digamos. Sean buenos, humildes, amables, pacientes, sean tolerantes los unos con los otros. Si alguno tuviera queja contra otro, aquí que me encanta esto, ¿cuántos pueden venir a mí? Sí, usted, sí, tiene razón. Pero una vez le intentan atraer a su propia vida, sus propias cosas, dice, sean tolerantes los unos con los otros. Si alguno tiene queja contra otro, perdónense, así como el Señor los ha perdonado a ustedes. Fíjense que hay algo interesante. Dios nos ha perdonado, nos perdona y nos perdonará. Porque esa es la vida del cristiano. Yo te aseguro que tú vas a salir de aquí y alguno de ustedes de repente algo le va a pasar. Porque siempre que nos proponemos también, no, vamos a estar cerca del Señor, el diablo viene y esboza una sonrisa. Voy a ver si te dejo hacerlo. Porque algo nos va a pasar. Y ahí es donde nosotros tenemos que aprender y aplicar
todas y cada una de estas cosas. Un texto que me encanta. La Biblia dice, mejor es el que se domina a sí mismo que el que domina una ciudad. ¿Cuántas ganas no tienes tú de responderle a alguien cuando te calumnian, te difaman? O alguien uno arde así por dentro. Pero la Biblia dice que hay que calmarse. Dice, si alguno tiene queja contra otro, perdónense. Así como el Señor nos ha perdonado. Ahora, por favor, el perdón, quiero decir algo muy claro con esto. El perdón yo no lo doy cuando me lo piden. Eso no es perdón. Eso no es perdón. Eso es satisfacer mi orgullo. ¿Viste? No. El momento que alguien te hizo algo malo, en ese instante, tú tienes que decir como dijo Jesús, perdónalos, no saben lo que hacen. Tú tienes que perdonar en ese momento, en ese instante. Porque así es Dios. O cuando tú vas a pedir perdón, ¿alguno de ustedes ha pecado? Hoy día en la mañana, hoy son santos. Yo me voy a ir de aquí, me voy donde hay muchos santos aquí. Y yo voy con mi mente, ni siquiera con palabras. Perdóname, Señor. ¿Y él qué dice? Pone un dedito así, él también es moderno. Entonces por eso, vuelvo a reiterar, dice, perdónense como el Señor los ha perdonado a ustedes. Sobre todo, ámense unos a otros porque el amor es el mejor lazo de unión. Ustedes fueron llamados a formar un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Dejen que la paz de Cristo gobierne sus corazones y sean agradecidos. ¿Saben? Me voy a detener aquí hace rato que me quería tener algo parecido a esto. Uno ya está viejo, Dios te ha dado algunas otras cosas, pero yo sé lo que es vestirse en Feria Vela. ¿Conocen Feria Vela o no? Le ponían otros nombres más durante años. Y era tan agradecido cuando de repente iba, me acuerdo que era común ir a Quilpué, al Bellot. A mí me gustan los Levi's. Comprarme uno era imposible, ¿no? Para allá partir y de repente empezar, oh, gracias Señor. Mis hijos, ¿cuántos de mis hijos para ir al colegio? Yo tenía que ir y comprarle camisa. Y la Margarita, como buena lavandera, ahí las dejaba impecables y uniforme. Ahora, lo terrible de todo esto, que un día quise comprar un uniforme nuevo. Quiero que vaya mi hijo con su uniforme nuevo, a Claudio fue. Más encima le compré uno en Fashion Park. Ni siquiera lo habían lavado, y a la semana estaba yendo. Entonces dije, no, mejor sigo comprando en Feria Vela. Es mejor la ropa que la que está acá. Pero a eso me refiero, sean agradecidos. ¿Saben cuántos malos agradecidos hay? Es como los hijos. ¿No te ha pasado que los hijos son malos agradecidos? Y de repente tú le hacías el plato ahí con todo y te mira, arroz de nuevo. Entonces, de verdad, esto es tan simple. Pero ¿sabe qué? Vuelvo a reiterar, por favor, y esto no es menor. La gente mal agradecida no recibe cosas de Dios. No recibe. Dios lo que más pide es que seamos agradecidos de Él, de su salvación, de lo que Él nos da, de lo que nos provee. Dice el libro de los Romanos o de Corintios, dice el apóstol Corintio, miren, léalo conmigo en el 4:7, por favor. Si no me equivoco. Si me equivoco ya me conocen. Tendré que parafrasearlo. Aquí está. Dice, no hay nada que los haga a ustedes más importantes que otros. Todo lo que tienen lo han recibido de Dios. ¿Perdón? ¿Tienes trabajo? ¿Quién te lo dio? ¿Tienes dinero? ¿Tienes dinero en tu cuenta bancaria? ¿Tienes casa? ¿Tienes un televisor? ¿Tienes...? Claro, nos faltará el que el orgulloso, me costó a mí, ¿qué creen? Y Dios te dice, sí, perdón, ¿y quién te dio las manos?
¿Quién te dio el aire para respirar? Entonces, cuando uno va a la esencia de estas cosas, de lo que Jesús dijo, es porque a veces a las personas se les olvidan todas estas otras cosas. Se les olvida que nosotros tenemos una relación con un Padre y que tenemos que darle cuenta a un Padre también. Y el Padre, cómo nos ha tratado a nosotros. Por eso dice, no hay nada que lo haga ustedes más interesante, más importante que otros. Todo lo que tienen lo han recibido de Dios. Y si todos se lo deben a Él, ¿por qué presumen? Como si ustedes solo lo hubieran conseguido. Ustedes tienen ahora todo lo que desean, ya son ricos y actúan como reyes. Ahí está hablando sarcásticamente con estos corintios que se creían muy espirituales. Y Pablo tiene que ponerlos en su lugar. Pero interesante es eso, vuelvo a reiterar. Entonces, uno tiene que tener claro lo que hemos recibido de Dios. De Dios hemos recibido un amor incondicional, un amor enorme, un amor que, ¿saben qué? Nos sigue pidiendo cosas como lo que acabamos de leer. En Colosenses 3 no es menor lo que dice, perdónense unos a otros y si alguno tiene queja contra otro, usted tiene razón. Su marido, perdón, es un miserable. Pero no hay nada que hacer. Si tú quieres hacer las cosas de Dios, no hay nada que hacer. Alguien decía, para poder quitar esto de personas, había alguien que vino una vez a un lugar y había un desafío. El desafío era orar 30 días seguidos por alguien. Y que alguien vino y un poco menos me agarró el predicador a garabato limpio. Y él dijo, ¿cómo así? Porque yo puedo odiar a una persona. Y él dice, ¿sabe qué? Te doy un ejemplo, o te pido algo que hagas, que por favor, ándate a tu casa y de aquí en 30 días más empieza a orar por esta persona que odias tanto. Y vuelve después de 30 días. Cuando la Biblia te dice que oremos, porque ahí dice oremos unos por otros, tú no te das cuenta del cambio que se produce en tu vida. Y por eso una de las cosas que uno tiene que entender, ¿por qué Satanás no nos permite orar? ¿Por qué Satanás no nos deja orar? Porque sabe que en la medida que tú te comprometas con eso y sobre todo a orar por alguien, eso te va a cambiar a ti, lo va a cambiar a él quizás, tal vez, pero especialmente te va a cambiar a ti. Entonces, uno tiene que tener esto tan claro, por eso aquí dice ustedes, después, bueno, pasa de hablar de esto, verdaderos seguidores del Señor Jesucristo y de la gracia a Él, el Padre, por lo que Cristo ha hecho por ustedes, pasa a hablar del amor. Ahora, quiero decirles algo, el amor en sí es definido. El amor no es un sentimiento que yo no siento de amar. Ay, siento tanto amor hoy día. Y así nos llevamos. Sentimos, nos sentimos, como volantines que suben y bajan. Pero el amor es definido. Yo creo que todos ustedes lo han leído en más de alguna ocasión, 1 Corintios 13. Si no tengo amor, de nada me sirve hablar de todos los idiomas del mundo y habla hasta el idioma de los ángeles. Si no tengo amor, soy como un pedazo de metal ruidoso, soy como una campana desaliñada, desafinada. Si no tengo amor, de nada me sirve hablar de parte de Dios y conocer sus planes secretos. Miren lo que dice, escatología está hablando aquí. De nada me sirve que mi confianza en Dios me haga mover montañas si no tengo amor. De nada me sirve darle a los pobres todo lo que tengo. De nada me sirve dedicarme en cuerpo y alma a ayudar a los demás. El que ama tiene paciencia en todo. Ayúdanos, Señor. Siempre es amable. El que ama no es envidioso, ni se cree más que nadie, no es orgulloso, no es grosero, no es egoísta, no se enoja por cualquier cosa, no se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho, no aplaude a los malvados, sino a los que hablan con la verdad. El que ama es capaz de aguantarlo todo, de creerlo todo, de esperarlo todo, de soportarlo todo. Solo el amor vive para siempre. ¿Quién es amor? ¿Quién es amor? Dios es amor.
Solo el amor vive para siempre. Llegará el día en que ya nadie hable de parte de Dios, ni se hablen idiomas extraños, ni sea necesario conocer los planes secretos de Dios, las profecías y todo lo que ahora conocemos es imperfecto. Cuando llegue lo que es perfecto, todo lo demás se acabará. Alguna vez fui niño, mi modo de hablar, mi modo de entender las cosas, mi manera de pensar era lo de un niño. Ahora soy adulto y todo lo he dejado atrás. Ahora conocemos a Dios de manera no muy clara, como cuando veamos nuestra imagen reflejada en un espejo oscura, pero cuando todo sea perfecto veremos a Dios cara a cara. Ahora lo conozco de manera imperfecta, pero cuando sea perfecto podré conocerlo como Él me conoce a mí. Hay tres cosas que son permanentes: la confianza en Dios, la seguridad que Él cumplirá sus promesas y el amor. De estas tres cosas, la más importante, ¿cuál es? El amor. Y reitero, no es algo nuevo. Ahora, ¿por qué hace esto el Señor de alguna manera? Yo imagino lo que le está aconteciendo a estas personas ahí, en realidad, porque ya no se pueden justificar más y seguramente van a tener que cambiar, porque si no lo hacen, van a ocurrir cosas con ello. Ahora, el amor al cual estamos refiriéndonos claramente habla de un amor desinteresado, de un amor ágape. Fíjense en Juan 13:34. Yo les decía a ustedes, cuando Jesús habla con los discípulos y le dice lo que les va a pasar, ¿por qué? Para que esto no te agarre desprevenido. Y si tú quieres realmente ser un hombre y mujer de Dios, tú tienes que estar en la palabra para que a través de ella tú puedas hacer todo lo que Dios quiere que hagas. Dice, después de que Judas salió, Jesús le dijo a los otros discípulos: ahora la gente podrá ver lo grande y poderoso que soy yo, el Hijo del Hombre, gracias a mí también podrá ver lo poderoso y grande que es Dios. Si yo hago lo que la gente vea lo grande y poderoso que es Dios, entonces Dios hará que la gente también vea lo poderoso y grande que soy yo, y Dios hará esto. Mis amados amigos, dentro de pocos días ya no estaré con ustedes, me buscarán pero no me encontrarán. Les digo a ustedes mismos, les digo a los jefes judíos, no pueden ir donde yo estoy. Dije el 34, les doy un mandamiento nuevo: ámense unos a otros. Ustedes deben amarse de la misma manera en que yo los amo. No hay otro amor. Amor eros, amor filial y amor ágape. Amor eros, amor sexual. Amor fileo, el amor de fidelidad de familia. El amor ágape, el que tú amas, pero sin esperar nada a cambio. Por eso dice, cuando te pegan en la mejilla, fíjense, cuando dice eso, usted se ha dado cuenta. Si estamos de frente, ¿dónde está tu derecha? Levanta tu mano, Margarita. ¿Con qué parte de mi mano le pego a ella yo? Si le pegara, como dice la Escritura, si le pego en la mejilla. ¿Así? ¿O así? Con esta parte. Y aún así, esa era una señal muy mala cuando ocurría eso. Aún así, ¿qué es lo que dice? Que le ponga la otra mejilla. Entonces, yo reitero, les doy un mandamiento nuevo: ámense unos a otros. Ustedes deben amarse de la misma manera que yo los amo. Si se aman de verdad, entonces todos sabrán que ustedes son mis seguidores. La Biblia dice claramente que en esto serán conocidos mis discípulos, si se aman unos a otros. Entonces, reitero, aquí no hay mayor o menor cosa. Dios, sin lugar a dudas, nos está advirtiendo, nos está colocando en la perspectiva correcta, ¿ya? Y vuelvo a reiterar, y esto no es algo menor lo que Él le está diciéndoles a ellos. No hablemos de nosotros, hablemos de ellos. ¿Por qué? Porque en Juan 16, Él les va a decir, en el mundo, ¿qué es lo que van a tener? Él les dice, en el mundo va a haber gente que va a pensar que le rinde culto a Dios y los va a matar. Pero lo único que Dios le está pidiéndoles a ellos, que realmente ellos se dejen llenar con el amor de Dios, porque reitero, porque es lo único que tú y yo necesitamos. Nos pueden acusar de muchas cosas, pero que nunca nos acusen de que no tenemos amor. A mí no me pueden acusar de que yo no soy gracioso y no que cuente chistes.
Yo soy de los hombres que doy oportunidad y voy a dar oportunidad siempre. Porque Dios es gracioso conmigo. Simplemente por eso. No hacerlo sería el descriteriado más grande, el infeliz más grande de la tierra. Entonces Dios a esto es lo que nos ama, nos llama, y vuelvo a reiterar a estas personas, que usted lo piensa, no es algo menor lo que van a tener que vivir, pero fíjense que ellos están tan llenos de Dios. Lo leímos en su momento, que cuando comienza la persecución, la autoridad los toma, primero les hablan, no le hacen caso, son liberados, recuerden la historia, los meten presos y los van a buscar para el juicio y llegan, hey, ¿dónde están? Están todas las puertas cerradas. Y alguien viene y dice, hey, los que ustedes tomaron presos están en la Plaza de Viña predicando. ¿Y cómo llegaron allá a esto? ¿Quién les abrió las puertas? Los trajeron de nuevo, nuevamente lo inscribieron, pero ahora los golpearon. ¿Con qué los golpearon? Con un látigo. Se dice que esos látigos, algunos tenían la particularidad de desgarrar la espalda. Por eso Jesús llegó desfigurado. Pero lo que uno lee, dice que estas personas cuando los sueltan, iban henchidos, llenos de gozo. ¿Por qué? Porque se sentían contentos de haber sufrido. ¿Por quién? Por Cristo. Hermanos, si esto es por Cristo. No es por más, no es por menos. Por eso reitero, y quiero ser enfático con esto. Jesús lo dijo, ¿quiere ser discípulo? Amén. Ustedes no lo dicen, así que lo digo yo. Primero, niéguense a sí mismos. Segundo, tomen su cruz. Tercero, síganme. Entonces, de eso es lo que se trata esto en realidad. Entonces, ahora, con respecto a los enemigos, hay algo que es tremendo, lo decíamos hace poco, y también la Escritura los dice, a veces los enemigos son los de nuestra propia casa. Algunos lo estaban el miércoles, no era menor lo que decía el miércoles decía, ten cuidado de la que duerme a tu lado. Leíamos Miqueas 7. Así, ¿tanto? Claro, Miqueas decía porque la confianza de él quería estar en Dios. Porque una vez lamentablemente pone la confianza en las personas y las personas nos defraudan, pero Dios nunca nos va a defraudar, nunca. Entonces, ¿qué es lo que hay que entender aquí con esto, con respecto a los enemigos? La razón es muy sencilla, porque hay que amarlos a ellos. A pesar de eso, a pesar de que ellos, por favor, si usted lo lee de nuevo, te difamen, te calumnian. Oiga, que te levanten una calumnia no es menor. Y el llamado que él tiene, ¿qué es lo que es? Amar. Y a decir, que es lo muy importante, perdónalos, que no saben lo que hacen. ¿Saben por qué? En Efesios 2, voy a ir más rápido, si no, no vamos a terminar nunca. Efesios 2 dice que el que opera en los hijos de desobediencia, ¿quién es? Satanás. Efesios 6:10, no tenemos lucha contra carne y sangre, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. Entonces, ¿cómo me voy a enfrentarme yo a una persona cuando yo tengo que reconocer, primero, que no conoce a Dios, segundo, que el que está operando detrás de él, ¿quién es? Satanás. Yo reitero, sobre todo lo que ocurre en las casas a veces, que el que ataca al otro dice palabras que yo les puedo decir que esas palabras son calcadas. Si usted pudiera pescar, subir al cielo y del cielo pescar varias casas donde hay conflictos espirituales, porque uno es de Dios y el otro no es de Dios, y hay que ser claro con eso. Y lo que dice el que no es de Dios es lo mismo. ¿Saben por qué? Porque el que inflama la rueda de la creación, ¿quién es? Entonces, por eso Dios nos hace mención de estas cosas. Entonces, Dios lo que más quiere es eso. Realmente esas cosas causan división, pero lo único que podemos vencer todas y cada una de estas cosas, ¿qué es lo que es con el amor de Dios? Primera de Pedro 2:21 dice una cosa muy sencilla, que Él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Que cuando le decían todo lo que decían, ¿qué hizo Él? ¿Qué hizo Él? Y además de eso, encomendó la causa. ¿A quién? Al que juzga justamente.
Y aquí lo más tremendo, y ¿sabes qué? Esto es tan tremendo, Dios es tan especial. En el Antiguo Testamento dice que por si alguna razón te tocara a ti ver que alguien que se la jugó contigo en bronca y Dios dijo, allá, ¿qué te pasa con mi hijo? Y le puso el dedo arriba. Y tú esbozas una sonrisa, de que Dios al tiro saca la mano. Porque no lo hace por causa tuya, lo hace por causa de Él. Yo tengo que seguir amando y implorando misericordia. Nosotros somos, a veces nos cuesta tanto implorar misericordia. Es lo que yo, ¿saben qué? Me he repelado tanto, a veces me apasiono tanto que digo tantas tonteras. Me he revelado tanto lo que dije la semana pasada, no sé si el miércoles o el domingo, cuando hablé del joven y yo dije que él habían dicho que lo habían asesinado. Yo dije, fue por lana, y salió trasquilado y Dios me trajo a la cabeza. Ese joven necesitaba a Jesús, ¿no? Esos jóvenes, esa gente necesita a Jesús. Lo que hacen portonazos, lo que asaltan. Cada uno en su humanidad. Pero aquí nuestra humanidad, ¿qué hay que hacer con ella, no? ¿Qué hay que hacer con ella? Negarla. Hay que negar nuestra humanidad. Y tienen que aflorar estas cosas. Somos creyentes, somos hijos de Dios. Si no lo fuéramos, vamos y hagamos lo que queramos. Pero por eso dice que Él nos dejó ejemplo. ¿Para qué? Para que sigamos sus pisadas. Porque cuando lo maldecían no respondía, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, a Dios. Por eso en Romanos 14 dice, no os venguéis vosotros mismos. Dejad lugar ¿a quién? A la ira de Dios. Yo vuelvo a reiterar, la gente no se da cuenta con quién se está metiendo cuando se meten con los creyentes, en los trabajos, en donde sean. Por eso lo importante, trayendo la palabra simplemente adelante, dice que si, porque allá nos hablaba acerca de el que tiene hambre, ¿qué es lo que dice? El que tiene sed. ¿Y qué es lo que va a suceder? Ascuas de fuego amontonadas sobre. Es como, no sé, pues yo te trato mal y tú me tratas bien. No, que esta mujer. La sigo tratando mal y me sigue tratando bien, bro. Es como el ejemplo que no sé si lo dieron en las mujeres, creo que lo habían dado, alguien lo dio en el libro de los Hebreos, que es una historia muy antigua de un hombre que muy alcohólico, muy dado a todas a todas esas cosas. Pero su mujer era una mujer creyente. Y este se burló con sus amigos. Digamos, más que nada hizo un llamado. Le dijo, a ver, ¿qué de sus mujeres, si yo voy con ustedes a su casa hoy día, se levanta y no atiende? Todos le dijeron, está ahí loco. ¿Qué vas que me echen de la casa? Y él dijo, no, yo voy, vayan a mi casa, mi mujer se va a levantar y nos va a atender. Fue a su casa. La mujer se levantó y lo atendió a todos como reyes. Se fueron todos como, pues día me he casado con esta mujer. Y él después le preguntó a ella por qué. Lo que yo leí en esa historia, que ella le dijo, ¿sabes qué? Si te vas de este mundo, vas a pasarlo tan mal, que mientras tú estés en este mundo, yo quiero tratarte lo mejor posible. Ese hombre vino a Cristo, sin lugar a dudas. Porque la Biblia dice claramente que las esposas o las conductas de las esposas o los esposos inconversos sean ganados, ¿por qué? Por la buena conducta de sus esposas castas y respetuosas. Entonces Dios a eso nos anima, a que seamos hombres y mujeres de Dios, pero más que nada hombres de la palabra, nada más. Y cuando nos equivocamos, porque nos vamos a equivocar, pedir perdón. Y cuando nos equivocamos con alguien, vayamos y pidamos perdón. ¿Sabe que es tan tremendo? Hay gente que nunca pide perdón. Está bien, pero las heridas que a veces quedan ahí, uno puede perdonar, pero es bueno pedir perdón. Le hace bien al alma, le hace bien al ser. Entonces, que Dios nos ayude, como dijo ahí. Abrió su boca y que le dijo, amen a vuestros enemigos. Padre, gracias por darnos este tiempo, por tu amor y
por enfrentarnos también a la realidad de lo que a veces no somos, Señor. Con cuánta facilidad permitimos que nuestra naturaleza, que nuestra carne, que nuestro viejo hombre o mujer nos dominen, Señor, y nos hagan pensar y nos engañen más encima, Señor, y podamos justificar lo que es injustificable, Señor. Padre, yo te pido perdón y te ruego tu misericordia, Señor, y ayuda a tratar a los demás como quiero que me traten a mí, Señor. Te lo pido y te lo ruego y te lo agradezco todo esto, Dios, en Jesús. Amén. Dios les bendiga mucho. Se me perdona.